Señor, estamos felices, Padre Santo, de estar en tu casa, felices, Señor, de participar en la mesa, Señor. Gracias, papito lindo, gracias por la bendición, Señor, que nos permite reunirnos con mis hermanos, Señor, y ahí sí que percibir tu presencia, percibir el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y estamos agradecidos por ello, papito lindo. Te suplico, Señor, que todo lo que se haga sea bajo tu guianza, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que venga de tu corazón, Señor, de lo que tú nos quieres decir en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hijo, ¿me acompañas, por favor? Gloria a Dios. Ustedes me conocen y saben que la tecnología no va mucho conmigo de la mano, y entonces yo prefiero usar mi Biblia. ¿Trajo su Biblia, hermano? Levántela. Gloria a Dios, porque vamos a usar la palabra, vamos a usar la Biblia, amén. Y los que lo tienen en su teléfono, pues gloria a Dios, qué bendición. El Señor me dio, tal vez usted ve la mesa ahí, la mesa preparada, y Él me dijo: yo quiero que hables de la mesa. Hay unas copitas especiales el día de hoy, no son las que usamos siempre. Desde que el Señor me puso el tema, yo dije: yo tengo las copas. Y esas copas son especiales. Esas copas fueron de nuestra boda. Y el Señor me dijo: yo quiero que pongas esas. Y yo le decía: Señor, ¿pero qué voy a hablarle a tu pueblo? Y Él me dijo: quiero que les hables de mí. Quiero que les digas cuánto les amo. Y que ellos puedan percibir eso. Diles que yo los he preparado, que muchos tienen conocimiento, muchos tienen inteligencia y tienen sabiduría. Pero hay algo diferente a eso, me dijo. Y es la revelación. La revelación que no ha venido porque seas muy pilas, porque te pases estudiando y te aprendas el griego y el arameo. No es por eso. Hay algo que yo les muestro a mis hijos por revelación, porque a mí me place enseñarles, quitando un velo. Nadie puede ver qué hay ahí, pero cuando yo quito el velo, viene una revelación diferente. Es aquello que estaba oculto para todos, pero a mí me place revelarles secretos míos. Y eso me dijo el Señor. Porque yo no sé, amado hermano, tal vez solo a mí me pasa,
Pero conforme van pasando los años, yo antes de joven, no me dejará mentir, hermana Milvita, yo me subía al púlpito y gritaba. Y me subía siempre con gozo y con alegría. Pero conforme van pasando los años, me da temor. Y el Señor me decía eso: no tengas temor. Hay un conocimiento que es por revelación, porque a mí me place. Pueden haber preparados, estudiosos, eruditos de la palabra, pero no es lo mismo. Y entonces empecé a estudiar y empecé a ver cómo el Señor, muchos lo saben, lo dice la palabra, que a los 30 años Él empezó su ministerio. Él alcanzó la madurez y empezó el ministerio al cual el Señor lo había enviado. Y vamos a ir viendo a través de la palabra que Él sus primeros 2 años empezó a hablar a través de sermones. El sermón de la montaña, y empezó a revelarse y a darle la doctrina, y empezó a escoger a aquellos que iban a ser sus discípulos. Pero a su 3er año de ministerio, Él cambió la enseñanza. Él de primero hablaba claro para que todos le escucharan, para que todos le entendieran lo que Él venía a enseñar. Él venía a enseñar sobre la Jerusalén celestial, sobre la salvación, sobre la doctrina. Pero hubo muchos eruditos, muchos que sabían la ley y la practicaban, pero no la practicaban por amor, sino que la practicaban con orgullo. Y la enseñaban poniendo cargas a los demás que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Y entonces empezó a hablar en parábolas. A su 3er año de ministerio, Él cambió la forma y la manera de enseñarle al pueblo. Amén. Y vemos que parábola viene de mashal y del griego parabole, que si lo dividimos, uno es para y el otro es vole, que es lanzar al lado. Amén. Acompáñeme, mi amado hermano, a Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 17. Vamos a leer palabra, mi amado. La palabra es hermosa. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 17. Y dice la palabra del Señor. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Propósito de las parábolas. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer
los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, me voy a detener aquí un poquito. Qué tremendo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra. Él al principio les enseñaba y se reunían multitudes. Pero ¿qué hicieron ellos? Empezaron a blasfemar en contra del Señor. Empezaron a decir que Él hacía liberación y sacaba los demonios de la gente, y aquellos que no podían tal vez caminar, aquellos paralíticos, venía Él y los levantaba y les daba sanidad. Y entonces empezaron a acusarle. Empezaron a decirle que Él hacía esas cosas por Belcebú, que ni modo se les sujetaban, porque el dios de las moscas, eso significa Belcebú, era el que estaba dentro de él, y entonces él hacía esos milagros. No entendían. Empezaron a seguirle, a señalarle. Y entonces dijo estos, ya no quiero que entiendan, que tengan ojos pero que no vean, que tengan oídos pero que no escuchen, que se queden sin comprender. Y esto mismo ya se lo había dicho a Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, llama al profeta Isaías y le da ese nombramiento, le da ese llamamiento y lo aparta para profeta. Pero entonces viene el Señor y le pone un carbón encendido a Isaías para purificarlo, porque sabía que había pecado en él. Y entonces más adelante le dice, y es lo que les voy a leer, es lo mismo que dice, lo que dice Mateo 13, versículo 14 al 15. Y dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es una palabra dura, amados hermanos. Podemos creer que solo ahora el hombre ha endurecido su corazón, pero vemos que aún en la época de Isaías, cuando el pueblo estaba cautivo, el pueblo estaba con su corazón duro. Y qué triste, ¿verdad? Llamar al profeta y decirle, le vas a ir a profetizar a ese pueblo.
que con sus oídos no van a escuchar, van a oír pero no van a entender, que van a ver pero no van a percibir por la dureza de su corazón. Y entonces ahí es donde me hablaba el Señor. Dile a mis hijos que los amo. Pero ¿cuántas veces han endurecido vuestro corazón? Ese es el propósito de la parábola. Y el versículo 16 de Mateo 13 dice: pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esto sería para que le dieras ofrenda de palmas al Señor, mi amado hermano. ¿Te das cuenta tan especiales que somos para Él? Él apartó a aquellos duros de corazón. Por eso allá afuera hay muchos corazones a los cuales se les lleva la palabra y te hacen a un lado, porque tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven. Pero el Señor te escogió a ti y a mí para que nosotros viéramos y entendiéramos los misterios que Él quiere. Amén. Gloria a Dios por ello. Acompáñame a Juan capítulo 7, versículo 32. Esta palabra es tremenda, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor: los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de Él. Él es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Ya todos los fariseos estaban ahí siguiendo al Señor para ver en qué lo podían agarrar, en qué lo podían aprender. Y ahí dice claro, ellos mismos, los fariseos, mandan a los policías y decirle: vas a ir allá y lo vas a prender, lo vas a agarrar para meterlo a la cárcel. Pero en el versículo 46 y 47 dice: entonces regresan aquí dice los alguaciles, pero pongamos los policías en nuestra época. Y respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. ¡Qué tremendo! Van estos policías a atrapar al Señor, pero llegan
Y yo me los imagino y digo, se quedaron con la multitud, con todas las personas que estaban ahí. Y ya me imagino a mi Señor hablando con aquella autoridad. Y a ellos se les olvidó a lo que iban. Y no obedecen a la orden que les dieron. Uno ve fácil decir, lo vieron. Pero imagínese que el jefe de los policías mande a los policías a apresar a alguien. Y lo ven y lo miran ahí. Y se regresan. ¡Qué poder el del Señor! Regresa conmigo al versículo 15 y 16. Siempre del capítulo 7. Dice, entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? ¿Se recuerdan cómo comenzamos? ¿Qué comenzamos a hablar? Hay grandes eruditos, grandes hombres que estudian arameo, hebreo, griego. Pero el Señor esconde sus misterios y Él los destapa para que nosotros lo sepamos. Y entonces lo mismo le sucede a nuestro Señor Jesucristo. La gente decía, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? ¿Alguna vez te sentiste incapaz, hermano? ¿Alguna vez dijiste, yo no puedo? Yo no sé si ustedes escucharon las profecías, pero decía eso, precisamente eso. Mira, tú que dudaste en mis palabras, te menospreciaste, pero mira dónde el Señor te tiene ahora. Te tiene con los ojos abiertos para que puedas ver. Y puedes oír para entender, para comprender lo que Él quiere mostrarnos. Aleluya, amado hermano. Él escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo que es. Él no escogió a los eruditos de la ley, no fue a escoger a escribas. Aleluya. Pero escucha el 16. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Gloria a Dios. Es maravilloso, amado hermano. Nosotros venimos aquí no porque qué bonito habla, no porque cómo grita, no porque cómo profetiza, ay, cómo canta. No, venimos porque nuestra enseñanza no es nuestra, sino del que nos envió. Aleluya.
Gloria a Dios. Y puedes seguir leyendo tú todos los versículos que siguen. Son hermosos, son preciosos. Él nos da esa revelación, mi amado hermano, y nos enseña. Él da una instrucción y quiere que nosotros obedezcamos. Y ahí me quisiera quedar, fíjate, hermano. Pero dice la palabra que en la mesa se hablan muchas cosas. En la mesa tú te sientas con tu familia y ahí pasas momentos felices compartiendo. A la mesa te sientas y empiezas a buscar soluciones cuando hay problemas. Suceden tantas cosas en la mesa, mi amado hermano. También se empieza a recibir revelación a través de la mesa. Acompáñame a Lucas capítulo 14, versículo 7. Y dice la palabra: y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: hay una mesa donde están invitados a un banquete. Y tal vez los que se creen más importantes empiezan a tomar los mejores lugares. Y podríamos decir ahí, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, empezamos a aprender de aquellas enseñanzas que el Señor nos quiere transmitir. Él quiere humildad. Él quiere que cuando nosotros participamos de la mesa, no nos creamos gallitos, no nos creamos los mejores, sino que nos agachemos y sirvamos aún de grada para subir, para servirle a aquel que va a subir más. Yo le compartí ayer a uno de mis hijos espirituales y lo voy a decir aquí, va, pero y aún a mi hija también se lo mencionaba. Y yo le decía al Señor, no como reclamo, o tal vez iba: Señor, ¿y dónde están aquellas profecías, aquellas promesas, aquellas visiones, aquellos sueños, donde aún estadios iban a estar llenos, donde tu unción y el Espíritu Santo se iba a mover de aquella manera sobrenatural? ¿Será que era mi alma? ¿O será que los que dijeron esas profecías no era de Dios? ¿O sería que había mucho orgullo en mí?
entonces entendí. Y comprendí y le dije al Señor, tu promesa está y tú la cumpliste. Y yo veo estadios llenos. Yo veo derramándose tu unción poderosamente. Yo veo enfermos sanarse. Yo veo un montón de hijos tuyos llenos del Espíritu Santo. Ya está, Señor. Cumpliste tu promesa. Tal vez mis ojos físicos no lo ven, pero mis ojos espirituales lo ven. Porque tú eres esos estadios. Porque tú eres grande. Porque tú eres maravilloso. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen promesas. Les han dado profecía. Les han predicado. Recibe esa promesa. Porque esas promesas y esas profecías vienen del Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay muchas maneras de recibir revelación, mi amado hermano. Podemos recibir revelación primeramente de Dios, porque Él es grande, Él es supremo, de nuestro Señor Jesucristo, del precioso y hermoso Espíritu Santo de Dios, de ángeles. Es real. ¿Tú has soñado? ¿Te han dado una revelación? Eso viene del Señor. Y en Hebreos 12, versículo 22 y 23 dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Aleluya. Esto es real, amado hermano. Dice que nosotros nos hemos acercado. Cuando nosotros llegamos a una dimensión diferente, podemos ver y ahí sí que lo sobrenatural hacerse realidad en nosotros. Darte una revelación. No es secreto para muchos que yo ya tengo bastantes años de ser cristiana evangélica. Y ya tenía tal vez más de 20 años. Y leía la palabra muy de vez en cuando. No me gustaba. Pero entonces vino ese tiempo especial. El Señor tuvo misericordia de mí. Y empecé a tener revelación de la palabra. Empecé a tener doctrina. El usar el velo no me lo enseñó hombre. Me lo enseñó el mismo Señor.
Yo no sabía que de los ángeles, que por sujeción. Yo no sabía nada de eso. Pero el Señor me dijo, cuando estés conmigo, cúbrete. Cuando estés conmigo, desprende un perfume. Y yo parecía loca, amado hermano, porque donde yo iba no usábamos esto. Una mega iglesia con su butaca traída de Italia y sus torres de parqueo. Y bendigo también porque ahí me atrajo el Señor. Bendigo al pastor, bendigo a la iglesia. Pero llegó mi tiempo en que ya no. Por misericordia de Él empezó a revelarse a través de sueños. Y como yo no leía la palabra, ¿sabe cómo me llamó el Señor a amores con Él para poder leer su palabra? Yo soñaba y decía, por decirle así, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Al día siguiente me daba curiosidad que ahí estaba la Biblia, donde yo abría, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Así se me reveló a mí. ¿Quieres revelación, amado hermano? ¿Anhelas esa revelación? Eso es real. Eso no es una película de Hollywood. No. Esas se quedan cortas a la par de lo que nuestro Señor puede hacer. Aleluya. Acompáñame a Hechos 16, del 6 al 10. Mira el poder aquí. Dice, visión de Pablo, del hombre de Macedonio. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Revelación del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta cómo a Pablo se le revela? Primero, el Espíritu Santo. Después, el Espíritu de Jesús. Y de último, Dios persuadiéndolos para que llevaran la palabra de salvación a ese lugar. En visión. Es hermoso, ¿verdad, mi hermano? No lo digo yo, lo dice la palabra. Aleluya. Vemos cómo podemos recibir esa revelación. A través de Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de miriadas de ángeles, a través de aquellos que ya partieron. Así como se recuerda que
que se le aparece Moisés a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién era el otro? Elías. Amén. Igual. ¿Quieres tú de esa revelación? Pídela. Aleluya. Lucas capítulo 7, versículo 49. Pero esta multitud que no conoce de la ley, perdón, me equivoqué, mi amado hermano. Lucas. Es que estoy en San Juan, hermano. Aleluya. Lucas capítulo 7, versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quieres sentarte a la mesa, hermano? En la mesa recibes revelación. En la mesa recibes humildad. En la mesa recibes sanidad. En la mesa recibes perdón de pecados. ¿Quién es este? Así hablaban. ¿Quién es este? ¿Qué se cree este que puede perdonar pecados? A Él es al que nosotros servimos. Y no importa el pecado que tú hubieses cometido, Él perdona, mi amado hermano. Él sana. Si en la mesa hay revelación y en la mesa hay perdón de pecados, es que en la mesa también se revelan esos pecados. Tengo un montón, mi amado hermano, pero yo creo que ahí lo vamos a dejar. Dice la palabra: en Lucas, no, en Juan capítulo 13. Y quiero llevarte a ese momento donde el Señor está a punto de partir y están todos sus discípulos sentados a la mesa. Y viene el Señor y agarra una toalla y un balde con agua y empieza a decir que es necesario que Él les lave, que Él les lave los pies. Y entonces viene Pedro y le dice: no, Señor, ¿cómo vas a creer que tú me vas a lavar los pies a mí? Si yo te los tendría que lavar a ti. Y entonces le dice el Señor: si no te los lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. Te es necesario que yo lo haga. Entonces viene Pedro y le dice: entonces no solo me lave los pies, sino que me lávame todo.
sabe todo. Solo los. Y ahí hay un acto profético. Pero no es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llevar. Más adelante viene el Señor y están los 12 discípulos. Y viene y dice: uno de vosotros me va a entregar. Y empiezan a murmurar entre ellos y empiezan a decir: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y dice que Pedro le pregunta a Juan: pregúntale quién es. Porque sabían que Juan siempre estaba recostado en el pecho del Señor. Mas sin embargo, ¿tú crees que algún discípulo lo sabía? ¿Sabía quién iba a ser el traidor? De los 12, uno lo sabía. Era el mismo Judas. Él sabía que él era el traidor. Él sabía el pecado que había entrado en él. Y hoy venimos a la mesa del Señor y le fallamos constantemente al Señor. Así no puede decir alguno: yo soy santa, yo no he pecado, yo soy santo, yo no mato ni una mosca. Cuando tú te sientas a la mesa, te he revelado el pecado. No somos indiferentes, porque dentro de nosotros está el precioso Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor es grande y es misericordioso. Y Él nos da la oportunidad que nos examinemos y que nos arrepintamos de lo que hemos hecho, amado hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos. Y tú solo. No te preocupes por el hermano que está al lado, el hermano que está atrás. No te preocupes. Sincérate con el Señor. Deja que Él te revele. No hay pecado grande ni pecado chiquito. Pecado es pecado. Dice la palabra que aquel que deseó a otra mujer que no sea su esposa ya cometió adulterio. No es necesario cometer adulterio. Ya con haber deseado a alguien, ya cometiste adulterio. No es necesario matar. Si tú hablaste mal de tu hermano, si tú te peleaste con tu hermano, ya mataste. Si tú chismeaste, yo decía, hay transgresión, pecado e iniquidad. Y creemos que si caemos en iniquidad es porque es algo repetitivo, algo fuerte, algo. No. Con estar murmurando cada rato, ya estamos cometiendo iniquidad. Porque se hace un hábito de una y otra vez
Sabemos que es pecado, pero no importa y lo seguimos haciendo. Pero hoy el Señor te invita a la mesa. Dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús. Voy a pedir a hermano Juan y a hermana Wendy que repartan por favor la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Hermana Verónica, por favor. Hermana Bel. Hermana Jay, por favor, a los niños. En el nombre de Jesús. Ya que tú te has puesto a cuentas con el Señor, recibe la Santa Cena. ¿Qué nos pide el Señor para poder participar de la Santa Cena? Que creamos en Él y que nos examinemos a nosotros mismos y que nos arrepintamos. No te quedes sin participar de la Santa Cena. Si tú pecaste, pídele perdón al Señor de todo corazón y participa. Si hay alguno que le falte, que levante su mano, por favor.
tiempo hermoso. Gloria a Dios. Dice la palabra en San Marcos capítulo 14, versículo 22. Toma el pan, amado hermano, y dice así: y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad esto, es mi cuerpo. Come del pan, amado hermano. Versículo 23. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Bebamos, amado hermano. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Aleluya. Nosotros comemos el pan porque es el cuerpo del Señor. Él pagó ese sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Y el vino representa su sangre preciosa. Representa un nuevo pacto para cada uno de nosotros, amado hermano. Pero eso lo hacemos nosotros ahora aquí en la tierra. Pero Él nos da una promesa, que Él se fue, y en esa mesa con sus discípulos fue la última vez que Él participó aquí en la tierra de la Santa Cena. Pero dice: en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Lo vamos a hacer con Él, amado hermano. Lo vamos a volver a hacer con Él. En el nombre de Jesús. Démosle ofrendas de palmas al Señor. No te muevas, vamos a ministrar la mesa profética, amado hermano. Le voy a pedir favor a las hermanas que están a cargo de la